No todos los profetas hablaban por Dios. Algunos escuchaban a quien pagara más. Esta es la historia de un hombre que conocía el lenguaje del cielo, pero también el precio de venderlo. Un rey temeroso, un pueblo bendecido y un profeta dividido. Cuando el oro brilla más que la verdad, ni siquiera la voz de Dios es suficiente para detener la ambición. Y sucedió en los días en que Israel acampaba en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán frente a Jericó, que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, miró desde lo alto de la ciudadela. Sus ojos vieron un mar de tiendas extendidas como enjambres sobre la tierra. Israel se había multiplicado como la arena junto al mar. Y el corazón de Balac se llenó de temor, pues había oído cómo aquel pueblo había vencido a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, el gigante de Basán. Entonces Balac, vestido con lino real y corona de oro gastado, convocó a sus ancianos en el templo de Quemos, su dios. Alrededor del altar, entre columnas de piedra antigua, se encendieron incienso y sacrificios. Y allí, entre sombras danzantes, dijo: «Este pueblo me devorará como el buey devora la hierba del campo. No los venceré con espada, pero quizá con maldición». Así envió mensajeros al oriente, más allá del Éufrates, a la tierra de Petor, donde habitaba un hombre temido por su don, Balaam, hijo de Beor, profeta de palabras que daban vida o destrucción, hombre de túnica áspera, barba trenzada y mirada que atravesaba la niebla del espíritu. Los ancianos de Moab y de Madián llegaron a su tienda al atardecer, cuando el sol teñía de sangre los cielos. Trajeron en sus manos bolsas de plata, anillos de oro y pergaminos con sellos reales. Así dice Balac, rey de Moab, hablaron: «Ven ahora, maldice a este pueblo, pues es más fuerte que yo. Quizá así pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque sé que al que tú bendices es bendito, y al que tú maldices es maldito». Y Balaam los escuchó en silencio, mientras el viento agitaba su manto de lino. No respondió palabra. Esa noche, en la quietud del campamento, mientras las estrellas brillaban con fuego antiguo, Balaam se apartó al monte, alzó los ojos al cielo, y el Dios de Israel le habló: «No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque bendito es». Así terminó la noche, pero no el deseo del corazón del profeta, porque el oro brillaba y las palabras del rey aún resonaban en su mente. Y así, mientras el cielo callaba, el conflicto comenzaba. Al amanecer, los príncipes de Moab despertaron con esperanza, pero Balaam, cubierto con su manto de lino y rostro endurecido por la noche, se acercó a ellos y dijo: «Regresad a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado darme permiso para ir con vosotros». Así se volvieron los enviados, montando sus bestias, con el oro aún en sus sacos y la mirada baja. Pero Balac, rey de Moab, no se rindió. Envió más príncipes, más honorables, más ricos. Sus túnicas resplandecían al sol y su presencia era imponente. Ellos llegaron a Balaam y dijeron: «Así dice Balac, que nada te impida venir a mí. Te honraré grandemente, haré lo que me pidas, solo ven y maldice a este pueblo por mí». Y Balaam, que aún temía al Altísimo, respondió con palabras rectas, pero corazón dividido: «Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor. Pero quedaos esta noche para ver si Jehová me dice algo más». Esa noche el cielo habló de nuevo, y el Señor dijo a Balaam: «Si los hombres vinieron a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harás solo lo que yo te diga». Al amanecer,
Con ojos inquietos y pensamientos turbios, Balaam ensilló su asna y partió con los príncipes de Moab. Pero el Señor que escudriña los corazones se encendió en ira, porque Balaam no partía por obediencia, sino por codicia. Y así, en el camino polvoriento entre colinas, mientras el sol aún no se alzaba del todo, el ángel del Señor se colocó frente a él, con espada desenvainada. Pero Balaam no lo vio, solo el asna lo vio. Y ese fue el comienzo de algo que el profeta nunca olvidaría. El camino se estrechaba entre viñas y muros de piedra. Balaam montaba sobre su asna con los príncipes moabitas siguiéndolo a la distancia. Pero el animal se detuvo de pronto, temblando, y giró hacia el campo. «¡Vuelve al camino, necia!», gritó Balaam, y la golpeó. Pero el ángel del Señor, con espada en mano y rostro resplandeciente como relámpago, se había plantado frente a ellos. Invisible al hombre, claramente visible al asna. Avanzaron por un sendero aún más estrecho, donde no había lugar para desviarse. Y el asna, al ver al ángel una vez más, se echó al suelo bajo el profeta. «¿Qué haces? ¡Levántate!», gritó Balaam, fuera de sí, y la golpeó con la vara. Entonces, el Eterno abrió la boca del asna, y habló con voz clara como el viento entre palmas. «¿Qué te he hecho, que me has golpeado 3 veces?» Balaam, sin asombro, en su necedad respondió: «¡Te burlas de mí! Si tuviera espada te mataría». «¿No soy yo tu asna, la que siempre te ha servido fielmente? ¿Acaso suelo hacer esto?». Balaam guardó silencio, y entonces el Señor abrió sus ojos. Y Balaam vio al ángel del Señor, espada desenvainada, rostro como fuego, ojos como carbones encendidos. Cayó rostro en tierra, temblando. El ángel habló: «Tu camino es perverso ante mí. 3 veces el asna me vio y se apartó. Si no lo hubiera hecho, yo te habría matado, y ella habría vivido». Balaam balbuceó entre el polvo: «He pecado, no sabía que estabas delante. Si te desagrada que vaya, regresaré». Pero el ángel respondió: «Ve con ellos, pero solo hablarás lo que yo te diga». Así se levantó el profeta, diferente. Ya no por oro, ya no por favor humano, porque había visto al ángel con espada y comprendió cuán cerca estuvo de la muerte. Y el temor del cielo comenzó a ocupar el lugar que antes ocupaba el deseo. Cuando Balaam llegó a Moab, Balac salió a recibirlo en las alturas, con capas de lino púrpura ondeando al viento y una corona nueva sobre su cabeza. Junto a él estaban los príncipes, los sacerdotes y los guerreros del reino. «¿Por qué no viniste cuando te llamé?», preguntó Balac con ceño fruncido. «¿No sabías que puedo honrarte ricamente?». Pero Balaam, con rostro serio y la voz cargada de temor, respondió: «He venido, pero no puedo decir nada por mí mismo. Lo que Dios ponga en mi boca, eso hablaré». Entonces Balac lo condujo al alto de Bamot Baal, un monte que dominaba el campamento de Israel. Desde allí, las tribus se veían como ríos de tiendas extendidas sobre los valles, cada una bajo su estandarte. Balac dijo: «Mira a ese pueblo, maldícelo para mí». Y Balaam pidió 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Los sacrificios se alzaron al cielo, y el profeta se apartó al monte donde la presencia de Dios lo encontró. Allí el Altísimo puso palabras en su boca, y cuando Balaam volvió, rodeado de reyes y príncipes, abrió su boca
y no maldijo, sino que dijo: ¿Cómo maldeciré yo a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Eterno ha bendecido? Desde lo alto veo a ese pueblo, un pueblo que habita solo, y no será contado entre las naciones. Balac se levantó de su trono furioso. ¿Qué has hecho? Te traje para que maldigas a mis enemigos y los has bendecido. Pero Balaam respondió con calma: ¿No te dije que solo diría lo que el Señor pusiera en mi boca? Y así, Balac lo llevó a otro monte, y luego a otro. 3 veces, 3 altares distintos, 3 oportunidades para maldecir, y 3 veces Balaam bendijo a Israel. Hasta que la última vez, con los ojos iluminados por el Espíritu, profetizó lo que vendría: un rey, una estrella, un cetro que saldría de Jacob, y el nombre de ese rey aún resonaría siglos después. Cuando Balaam terminó de hablar, el silencio cubrió los montes. Balac, furioso, golpeó sus manos entre sí. «Vete a tu tierra. Te llamé para honra, pero el Señor te ha privado de recompensa». Y Balaam respondió: ¿No te dije que solo hablaría lo que Dios me mostrara? Pero el corazón del profeta aún no estaba limpio, porque aunque bendijo con los labios, en su mente crecía otra idea, una forma de complacer a Balac sin romper del todo la palabra del Eterno. Y así, en secreto, aconsejó al rey: si quieres que Israel caiga, no los enfrentes con espada. Haz que sus hijos se mezclen con los tuyos. Invítalos a tus fiestas, sedúcelos con mujeres. Haz que se inclinen ante tus dioses. Y Balac escuchó. Días después, en el campamento de Israel, muchos comenzaron a caer. No por guerra, sino por idolatría, por lujuria, por olvido del pacto, y la ira de Dios ardió. Miles murieron bajo juicio, hasta que Finés, nieto del sacerdote Aarón, se levantó con celo, y el castigo fue detenido. Tiempo más tarde, cuando Israel guerreó contra Madián, Balaam fue hallado entre los enemigos. Vestía aún su manto de lino, llevaba su bastón de profeta, pero su corazón estaba lejos del Señor, y allí cayó, no por espada espiritual, sino por espada humana, porque el que conoce la verdad y la vende, no podrá escapar del juicio del Altísimo. Así terminó Balaam, el profeta que habló con Dios, y cayó por codicia, el que bendijo por obediencia, pero murió por traición. Porque no basta con decir lo correcto, es necesario vivir en fidelidad.